La publicidad para niños de estos juguetes y de otros elementos sigue representando y ha perpetuado estos estereotipos de masculinidad, el hombre como macho, vértigo, fuerte, acción, todo fuerza, eso, ritmo. y la nena como una cosa suavecita, Claro, vulnerable, princesa. una princesa. Sí. Bueno, de este tema vamos a hablar y seguimos con los estereotipos. Usted presente la dama. Graciela Cusinet, socióloga, ex legisladora nacional. ¿Cómo va, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y también con Daniel Binderman, que es licenciado en publicidad y además es director general creativo de PILB Comunicaciones. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber Gracias. venido. ¿Lo piensan eso cuando arman la publicidad? Y el tema es que, mirá, cuando yo me recibí hace 20 años, mi tesis fue sobre la ética en la publicidad. Y una de las cosas que se analizaban era si la publicidad podía generar prácticas sociales o si reflejaban las prácticas sociales de la sociedad, ¿no? Que esa es una discusión que podemos hablar todo el huevo día a la de gallina, eso. Sí. Claro. exacto. Entonces, creo que de alguna manera algo pasa en la sociedad también que recibe estas cosas de una forma, digamos, lo legitima, y de hecho los regalos que se compran pasan por ese lado. O sea, hay un cambio en la sociedad y las empresas que no se adapten a ese cambio obviamente van a perder. Entonces, creo que hay que pensarlo sí o sí a esto, porque es un reflejo de lo que está pasando. Incluso esta discusión es algo relativamente nuevo, ¿no? En la sociedad, que se discutan estos temas o que sucedan todo esto que pasó con las publicidades hace una semana, hace 2 semanas, que se genera... En el supermercado. Claro, que se genera una charla y se genera un debate, me parece que es muy positivo, porque también a nosotros como publicistas es un llamado de atención de decir, algo está pasando y hay que prestar atención para eso. O sea, sí o sí hay que pensar. Claro, lo cierto es que, bueno, vemos, por ejemplo, esto de los colores es impresionante, pero todas las publicidades de varones, de juguetes para varones, son con colores vibrantes, con Claro. el negro presente, el relato masculino, esa fuerza, ¿no? Y esa acción en la voz, y el de las nenas es el más llamativo, es el que tiene la voz finita, Claro. y juguetes realmente estigmatizantes, el lavarropa, la planchita, Sí, la cuando en planchita. realidad hay El bebé todo... que habla y que se hace pis. También, Ah, y que, cambiar el y pañal. que lo tiene que cambiar la nena, Claro. cuando en realidad hoy hay Sí. cambios sociales impresionantes, ¿no? Y los hace padres algunos también años. cambian a Yo los creo que cambiamos bebés. más pañales Sí. que... Sí, de todas mis maneras hermanos. también hay que tener en cuenta que esto no es una cuestión que se genera desde la publicidad, sino de las empresas que crean los productos, ¿no? Ahora, O sea, ¿es así o es al revés, Graciela? ¿Es el mercado el que me lleva al trabajo publicitario o es la publicidad la que va condicionando al comprador? Porque dice, lo compran así, el mercado establece que esto se vende así y esto se vende así. Yo creo que en este momento la publicidad está rezagada, porque la sociedad está cambiando mucho más rápidamente y creo que los publicistas no se han dado cuenta. O sea, de hecho, las mujeres tenemos muchísimas actividades, más allá de las actividades de la casa o de la crianza. Los varones colaboran, activamente colaboran, participan, porque ya no es ayudo a... Ahora sienten que tienen también la obligación de trabajar en la casa, de cuidar a los chicos, y lo disfrutan además. Sí, ni se piensa. Eso Ni de- se piensa, lo disfrutan, colaboro. lo hacen con gusto, han logrado, creo que los varones han podido darse cuenta el placer también de la crianza, el placer de la paternidad como un placer, no solo como una obligación. Claro. Pero la publicidad no está reflejando esto. Si ustedes se fijan, tenemos solamente las nenas son las encargadas de los cuidados. Los varones también, acá el tema de la agresión vinculada al estereotipo masculino. También veámoslo del otro lado, no solamente cómo se consolida un estereotipo de la nena sumisa, débil, Sino que el nene que no quiere jugar con eso y que quiere jugar con un bebote, por ejemplo, también es mal visto. Por eso yo también les iba a consultar si esto no es una hipocresía en realidad. Bueno, vamos a motivar un cambio desde la publicidad. Y en la casa, mientras tanto, el padre acepta que tiene un hijo varón y que quiere usar cartera para jugar, por ejemplo. Sí, debe ser medio complicado. Porque se habla también de un aprendizaje, claro, se habla también de un aprendizaje de roles en el juego, pero bueno, estos roles tan definidos, tan Exacto. antagónicos, tan Sí, extremos. se ha avanzado mucho más, me parece, en el tema de los estereotipos de femeninos. Por ejemplo, veamos las princesas Disney actuales. Son princesas fuertes, ya no es la princesita que espera que el príncipe venga a salvarla, por ejemplo. El Tienen caso, profesiones. Exacto, Mérida, que se niega a casarse con
el príncipe que los padres le han decidido. Bueno, en las nenas veo que hay más cambio que en el paradigma de varón. Hay más nenas que juegan con herramientas Exacto. que nenes con cocinita. Exactamente. Siendo que hay tantos hombres que cocinan y que cocinan muy bien, chefs famosos, etcétera. Sí, entonces, Y en la casa pasa. Y en la mejor casa que Pasa en no, la casa. tengo que asumirlo. Mensaje Sí. en la casa, sí. mujeres que manejan y que sin embargo no, bueno, creo que la publicidad está atrasada. Pero, Y me parece sí. que van a tener que empezar a pensar en estos cambios, ¿no? En algunos Ahora, el productos problema- sí se ha actualizado. Por Por, eso, ejemplo, los yo creo que hay un desodorantes, error ¿no? en lo que ella plantea, porque el publicista está en el medio. O sea, hay una cuestión de empresas que generan productos para el público. Nosotros tenemos que, en ese sentido, venderlo. Obviamente, está, como en todas las profesiones, hay una cuestión ética donde está cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Pero nosotros estamos en el medio donde tenemos que vender productos que existen y que los clientes vienen y nos dicen, tengo este producto para el público. Y bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. De todas maneras, mira, yo me recibí hace 20 años. Y mi disparador para hacer la tesis fue un aviso que salió en una revista nacional muy importante que estaba en toda la sala de espera del país, De todos los odontólogos. de una marca de jean muy importante, que el aviso era así, esto es real. Era la imagen, una imagen donde había una chica joven parada con el jean en una pose muy sugerente, y abajo había un señor de 60 años, desnudo con calzoncillos, gordo, muy estereotipo de lo que sería un empresario, todo pintado de dorado. Y el texto decía yates, viajes, departamentos, casas, el amor puede pagar. Ese aviso de una marca importante de jeans salió en una revista nacional y nadie habló de eso. Claro. Y estoy seguro que muchos lo vieron en ese momento Y y nadie nadie dijo dijo nada. Entonces, es como que hoy eso sería impensado. Entonces, Una locura. este cambio es una locura. Este cambio que hay, que ya no vemos ese tipo de cosas en la publicidad, habla de que hubo un cambio en la sociedad, un cambio de los profesionales de la comunicación y ese proceso sigue. En productos para adultos se ve, por ejemplo, una tradicional marca de desodorantes que antes apelaba al macho súper fuerte, que bueno, que conquistaba mujeres gracias a su aroma, ahora se lo muestra un poco más humano, Claro. digamos, ese hombre ha cambiado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los productos de limpieza? ¿Sigue estando la mujer contenta con limpiar inodoros? Eso Llega, no pueden- llega el no lo pueden musculoso con modificar. capa y le trae, Claro. le trae el producto. ¿No es cierto? Sí. ¿Algún día irán a poner un hombre contento con la Puede limpieza ser. de inodoros? Sí, Ojalá. de todas maneras hay un montón de publicidades hoy que reflejan al padre, o sea, que reflejan esta situación de quizás la crisis del matrimonio como lo conocemos, o del formato familia como lo conocemos, que ya es un hecho de que hay una temática y que la mayoría de los matrimonios están separados y que entonces hay un montón de publicidad donde reflejan eso, padres con hijos haciendo un montón de actividades que antes se relacionaban más con la mujer. Ahora, ¿vos crees que el fabricante de las cocinitas o el fabricante de los autitos no soportaría que vos hagas la publicidad con un nene para la cocinita o con nena para el autito? Pero es que o pensalo o desde nene y nena antes. cambiando un pañal al bebote. Pero pensalo más atrás. Ese fabricante que fabrica la cocinita, ¿lo fabrica pensando en un nene? Eso, ahí voy. O sea, el tema es desde dónde se generan los productos. Claro. ¿Sí? Después Bueno, lo esto demás. también vemos que la mayoría de los ejecutivos son varones. Otra cosa, claro. Claro, los encargados de marketing son mayoritariamente varones, por lo menos es lo que uno intuye. Yo O sea, no viene todo- pertenezco al mundo empresarial. Viene todo pero pensado de esa lógica. claro, entonces creo que les haría muy bien a los publicistas y a los empresarios, a los fabricantes, tener más mujeres, así como tienen niños y niñas, en muchos casos para diseñar juguetes, que tuvieran mujeres para diseñar propaganda. El gobernador dice que no hace falta ser mujer para tener perspectiva de género. Es cierto, claro que sí. Porque también ser Pero hombre y tener en también cuenta eso. es mucho más difícil ser varón y tener perspectiva de género. Claro. Cambiar esa matriz es más Es difícil. más difícil mucho que, más difícil. claro, para las mujeres resulta más fácil. También es cierto que hemos ido aprendiendo en las mujeres, porque nosotros también somos hijas de patriarcado. Nos han criado en una matriz Sí, patriarcal. con el vestidito rosa para el fin de Claro, semana. hemos ido cambiando, claro. Sí, de todas maneras, o sea, yo pienso mucho en esto y lo charlamos con los chicos, de decir, todo el cambio generacional que estamos viviendo tiene mucho que ver a partir de nosotros como padres, ¿no? O sea,
de empezar a hablar cosas que antes no se charlaban, de que no sea tabú el sexo y que no sea tabú el hecho de la separación de los padres, digamos que se empezaron a hablar un montón de cosas. El arte, hoy en día todos los chicos están haciendo arte y eso pasa por una cuestión de que nosotros como padres de nuestra generación estamos un poco más liberados, ¿no? Estamos más abiertos. Imagínense cuando nuestros hijos sean padres, o sea, esto va a ir, cada vez va a ser mucho más positivo. Bien, yo les quería contar un informe que hay de la Organización Mundial de la Salud que dice que los estereotipos arraigados con el género se consolidan a edad muy temprana en nuestra vida. A los 10 años se habla y se habla de las consecuencias. Y esto que decía Graciela recién, no solamente consecuencias para la mujer, que muchas veces acepta esa vulnerabilidad como algo natural y por lo tanto muchas veces resulta tiene relaciones de sometimiento como consecuencia de eso, que lo aceptó cuando era tan chiquita y que le parece normal, sino también de los hombres que como se sienten tan fuertes y tan impunes, terminan, por ejemplo, no usando preservativo a la hora de tener relaciones sexuales, y eso tiene que ver con esto, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud en un estudio que hace sobre la situación de los adolescentes.